Derechos Humanos con la sesión número 3, cuestiones actuales del control de convencionalidad, que estará a cargo de Carla Iracema Quintana Osuna, quien nos acompaña de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y Abraham Barrero Ortega, de la Universidad de Sevilla. La moderación de esta sesión corre a cargo de la doctora Irene Espiño, directora del Centro de Estudios Constitucionales Comparados de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, a quien cedemos el uso de la voz. Muchas gracias, Carlos. Muy buenas tardes a todos. Vamos a empezar enseguida con la sesión número 3 sobre cuestiones actuales del control de convencionalidad. Les voy a leer una pequeña semblanza curricular de la doctora Carla Quintana Osuna. Es licenciada en Derecho y licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un máster en Estudios de la Diferencia Sexual por la Universidad de Barcelona y es maestra en Derecho por la Universidad de Harvard y candidata a doctora por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el periodo entre 2009 a enero del 2013 como parte del grupo de litigio ante la Corte Interamericana. Anteriormente trabajó en la Vicepresidencia de Integridad Institucional del Banco Mundial en el periodo 2008-2009 y se desempeñó como abogada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el periodo 2004-2007. Fue asistente de investigación del Dr. Fix Zamudio en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM entre 2002 y 2004 y desde enero de 2013 se desempeña como secretaria de Estudio y Cuenta en la ponencia del ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Ha publicado diversos artículos e impartido múltiples conferencias y clases en materia de derechos humanos. Entonces, sin esperar más tiempo, le voy a ceder el uso de la palabra a Carla Quintana Osuna. Muy buenas tardes, gracias Irene. Gracias a la Academia por la invitación, a la Universidad de Coahuila. Ahora que volteo a verlos a todos y a todas ustedes, para mí es muy importante, muy impresionante. Hace no muchos años, no les voy a decir cuántos para que no me saquen la cuenta de cuántos años tengo, cuando yo me fui a hacer una pasantía a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mis compañeros de aula de la Facultad de Derecho de la UNAM me decían, ¿qué vas a ir a hacer a qué isla? A Puerto Rico, ¿no? O sea, no sabían la diferencia entre Puerto Rico, Costa Rica, no sabíamos en general, nosotros no teníamos esta exposición que tienen ustedes ahora al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Era algo muy lejano, no era algo como en aquella época obviamente ya totalmente asentado en Europa. La Corte Interamericana se veía lejana, ajena, más a México, porque no había todavía ninguna sentencia contra nuestro país, y no se sabía bien a bien en los estudiantes de Derecho para nada, no sabíamos absolutamente nada de derechos humanos ni del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Entonces, quería empezar diciendo esto porque la pregunta con la que quiero abrir esta breve plática que vamos a tener es ¿por qué están ustedes sentadas y sentados aquí enfrente? No lo vean como algo lejano, nos van a venir a hablar desde Europa o nos van a venir a hablar desde la Corte Interamericana los estándares sobre derechos humanos y eso lo puedo replicar en mi tesis. Eso ya no es lo que era para nosotros hace 10, 15 años, ya les dije más o menos cuántos años. Es algo que ustedes ya van a aplicar en donde trabajen, en el Poder Judicial, en el litigio, en la academia. Entonces, creo que la idea de esto es que esta frasecita de control de convencionalidad que traemos muy de moda ahora aquí en México, es algo muy importante, es una herramienta que tenemos que aprender a utilizar. Y dicho eso, veo que la mesa se llama Cuestiones Actuales del Control de Convencionalidad. Yo les voy a hablar un poquito de los retos y desde mi experiencia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos,
cómo ha evolucionado el control de convencionalidad desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y cómo eso ha impactado de diferentes maneras en los diferentes países de la región, ¿no? Aquí tenemos problemas específicos que no tienen en Colombia, allá no son una federación, por ejemplo, y no se están preguntando si el control difuso, si el control concentrado, si quién, si no, si el juez de Temosa, Chihuahua puede hacer control de convencionalidad o no. Voy a leer muy poco, voy a leerles nada más 2 artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos. El artículo primero de la Convención Americana de Derechos Humanos se llama Obligación de respetar los derechos. Y dice, los estados partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción. Esta es la parte que quiero dejar en la mesa. Respetar y garantizar los derechos humanos. El artículo 2 dice, si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los estados se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. Es decir, 2 puntos muy importantes que tienen ahí el origen del control de convencionalidad. 1, artículo 1, la obligación de todos los estados de respetar y garantizar los derechos humanos. Eso ahora está en nuestro artículo 1 constitucional aquí en México, ¿no? Respetar, garantizar y dice nuestra Constitución reparar. Pero bueno, no nos vamos a meter a que en realidad la obligación de reparar está en la de garantizar, esa es otra discusión. ¿Por qué digo eso? Hace rato que hablaba el juez Ferrer MacGregor, decía que desde Velázquez Rodríguez, ¿no?, ya se hablaba de la obligación de respeto y garantía. La sentencia de Velázquez Rodríguez contra Honduras es la primera de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y fue escrita, por cierto, entre paréntesis, por el doctor Fixamudio, presidente entonces de la Corte Interamericana. ¿Por qué es importante hablar de la obligación de respeto y garantía? Los estados, parte de la convención, cuando un estado firma una convención, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se obliga a respetar dicha convención y se obliga, como dice el artículo 2, a adecuar todo su ordenamiento interno, no solo leyes, prácticas, y esto es muy importante, leyes y prácticas, adecuarlo a la Convención Americana. Eso dice el artículo 2. No necesitamos de un artículo 1 constitucional en México para ahorita hablar de por qué tenemos que respetar los derechos humanos. En el momento en que se ratifica un tratado internacional de derechos humanos, en ese momento el Estado que lo firma se obliga dentro de su Estado, a respetar y garantizar los derechos humanos. Y si no lo están en ese momento, si hay leyes contrarias o que violan derechos humanos o prácticas, está obligado a modificar esas prácticas. ¿Por qué digo esto? Esto es lo básico, este es digamos, el pilar fundamental, valga la redundancia, sí, de el respeto de los derechos humanos en el sistema interamericano, que es al que yo me voy a dedicar, pero en el sistema universal también. Ahora, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿quién es la que está primariamente facultada para revisar que el caso que llega ante ellos esté conforme a la Convención Americana, ¿no? Los órganos del sistema interamericano, la Comisión primero, la Corte después, la Corte Interamericana, son los que por su naturaleza propia, digamos, la constitución de ellos es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, ellos son los que ejercen el primer control de convencionalidad, sin decirlo como tal. Eso es un control. Controlo los actos y los hechos que son puestos en mi conocimiento bajo esta convención. Esto, digamos, es lo más genérico y no es lo que hoy conocemos como control de convencionalidad y de lo que tanto vamos a hablar. Pero sí quiero dejar bien claro que hay dos niveles.
El intérprete último de la Convención Americana sobre Derechos Humanos es la Corte Interamericana de Derechos Humanos y antes la Comisión Interamericana, aunque le duela a la Corte reconocer, es la que interpreta la Convención Americana. Pero regresemos entonces a las obligaciones de respeto y garantía. Decíamos, a ver, yo ya me comprometí, Estado mexicano o cualquier Estado colombiano, Estado paraguayo, una vez que ratifiqué la Convención Americana, a respetar y garantizar los derechos humanos a nivel interno. ¿Qué pasa si no lo hago? ¿Qué pasa si mis autoridades no lo hacen? Y aquí yo creo que me tengo que detener un poquito. Hay cosas que son muy básicas, pero creo que son necesarias para ir hilando un poquito más fino. ¿Cómo se puede comprometer la responsabilidad internacional de un Estado? ¿No? ¿Por qué un Estado puede ser responsable a nivel internacional? Porque sus autoridades, cualquier autoridad, cualquiera, el policía, aquí saliendo el policía de menor rango, un funcionario judicial del registro civil, cualquier persona que recibe un cheque del Estado que dice que eres funcionario estatal, puede comprometer la responsabilidad internacional, primero. O sea, todas las personas, todos los funcionarios públicos, si hay aquí, y si son jueces, y si son MPs, todos, es más, sector salud, trabajan para el Estado, reciben un cheque del Estado, se compromete la responsabilidad del Estado. Eso lo tenemos que tener muy claro. Hay otra manera de comprometer la responsabilidad del Estado es por aquiescencia o colaboración, porque agentes del Estado dejen hacer a particulares violaciones de derechos, permitan violaciones de derechos humanos. Pero no me voy a meter ahí, quiero regresar un poco al tema de los agentes estatales. Entonces, yo como Estado me comprometí, cuando firmé esta Convención Americana, en este caso, a que todititos mis funcionarios y funcionarias van a respetar la Convención Americana, a respetar y garantizar la Convención Americana. ¿Cómo hago eso? Pues es una labor monumental, claramente. Quiere decir que el funcionario del registro civil de Arteaga tiene que conocer la Convención Americana para respetarla, ¿no? Y garantizarla. Que el policía, que está también afuera, igualmente. Esas son las obligaciones de respeto y garantía. ¿Por qué voy dejando esto claro? Porque creo que posteriormente voy a decir que la Corte Interamericana se ha equivocado en definir el control de convencionalidad. Y ahí voy bajando un poco, ya un poco a hablar de lo que la Corte Interamericana ha dicho que es el control de convencionalidad. Entonces decimos, históricamente, la Corte ha dicho, a ver, ustedes Estados tienen la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos. ¿Estamos? Estamos. Si ustedes si un policía, si un agente del Ministerio Público, si un militar no respeta y garantiza los derechos humanos, ¿qué pasa? En el Estado. Pensemos aquí en México todavía. ¿Qué pasa aquí en México? ¿Quién tiene que controlar que eso no pase? O que si pasó, tenga un remedio, tenga una reparación. Es el Poder Judicial local. Ojo, o sea, un caso no va a llegar al sistema interamericano sin antes tener ciertos requisitos y haberse agotado los recursos internos a nivel nacional, con sus excepciones que ahorita no me voy a desviar en el asunto. Pero lo ideal, le preguntaban hace rato a Ferrer MacGregor, esto es una cuarta instancia, le preguntaban, ¿no? En realidad el sistema interamericano está pensado para responder sí y solo si los sistemas nacionales no han respondido. O sea que si ustedes escuchan en las noticias que ayer hubo una desaparición y que hoy van a presentar un caso ante la Corte Interamericana, eso no es cierto. Eso no puede pasar, no les van a recibir el caso. El tema es que el Estado a nivel interno tiene que responder. ¿Y cómo responde ante una violación de derechos humanos de sus autoridades? Cualquier tipo de violación que sea, tiene que responder a través de su poder judicial. Entonces, lo que quiero decir es que quien controla que se cumpla esta obligación de respeto y garantía, en primer lugar, tiene que ser el Poder Judicial.
nacional. Y ya varía dependiendo si somos estados federados o no somos, pero digamos, hablemos de Poder Judicial en general ahorita. Nos dan chance de responder. Nosotros tenemos una gran responsabilidad quienes trabajamos en un Poder Judicial de responder. ¿Para qué? Porque lo ideal no es que un caso llegue al sistema interamericano, y se los dice alguien que trabajó muchos años en el sistema interamericano. Lo ideal es que no llegue ahí, porque como oyeron en la mañana, hay 8,000 casos pendientes. Solo en la Comisión Interamericana, y lo que no dijeron ni Jesús Orozco ni Eduardo Ferrer, es que no solo hablaron de falta de recursos, es que en realidad hay 30 personas en la Comisión Interamericana para 8,000 casos. Entonces, claramente, un caso que se reciba hoy se va a resolver en unos 25 años para la Corte Interamericana. Entonces, tenemos una obligación especial, una especial responsabilidad quienes trabajamos en el sistema, en los poderes judiciales en las Américas, de responder ante las violaciones de derechos humanos que se dan dentro de los diferentes territorios. Por un lado, entonces, que quede muy claro, ¿quién controla que se cumplan las obligaciones de respeto y garantía de los derechos humanos? El Poder Judicial Nacional, primeramente. Si el Poder Judicial no responde, o responde mal, y eso podemos hablar mal de qué quiere decir responder mal, entonces es cuando un caso se puede someter al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ¿no? Y ahí es cuando llega a la Comisión y luego a la Corte Interamericana, que ya dijimos que son quienes van a aplicar, no la Constitución, van a aplicar la Convención Americana sobre Derechos Humanos para ver si efectivamente, ahí ya no solo van a juzgar al policía o al militar que desapareció, van a juzgar al Ministerio Público que no investigó, y van a juzgar al juez o jueza que no respondió adecuadamente. Cuando digo van a juzgar, ya lo decía también Eduardo Ferrer, el sistema interamericano no es un sistema penal, no van a juzgar a la persona específica, van a juzgar al Estado en su totalidad. Ahora, ya habiendo dicho esto, sabemos perfectamente entonces, ya dijimos que la Corte y la Comisión aplican el control de convencionalidad general. Nunca lo habían dicho como tal, pero ellos son los que aplican la Convención Americana al caso concreto. Y entonces, un buen día, la Corte Interamericana dijo, en el caso Almonacid Arellano contra Chile, por allá de 2006, ¿cierto, no? Así de la nada dijo en un párrafo, porque todos los jueces, y aquí es donde yo quiero empezar a poner digamos a subrayar, dijo en su primer caso que habló de control de convencionalidad, todos los jueces están obligados a ejercer dentro del ámbito de sus atribuciones, de sus competencias, un control de convencionalidad. Esto no es otra cosa que lo que ya habíamos dicho hace rato. ¿Quién controla a nivel nacional que se respeten y se garanticen los derechos humanos? Los jueces internos, ¿cierto? Entonces, muy bien, la Corte dijo lo que ya era obvio, lo que se venía haciendo siempre, simplemente le puso apellido, lo bautizó. Pero en realidad el control de convencionalidad a nivel nacional había existido toda la vida, ¿no? O sea, no inventó el hilo negro, pero puso en boga un concepto que desde mi punto de vista se ha malentendido por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos en como vio que los estados respondieron mucho de esto suena muy chido esto del control de convencionalidad y así los jueces sí lo van a hacer y todas las autoridades, pero en realidad no hizo otra cosa que decir que los jueces estaban obligados a hacer lo que ya tenían que estar obligados a hacer desde siempre, que es controlar que a nivel interno se protejan y se garanticen los derechos humanos. Entonces, lo dijo, está bien, desde el punto de vista, digamos, académico, doctrinario, está bien, inclusive jurisprudencial, está bien ponerle nombre a las cosas. Pero ¿qué fue lo que fue pasando con esta Corte Interamericana y con este tema del control de convencionalidad? Entonces vio que todo el mundo empezó a hablar de control de convencionalidad y desde Almonacid Arellano, desde 2006,
como por unos 5 años al menos, o tal vez un poquito más, unos 7 años, la Corte Interamericana en casi todas sus sentencias se le ocurría meter ese parrafito de todos los jueces están obligados a ejercer control de convencionalidad, que uno dice, bueno, a fuerza de repetición, a golpe de sentencias, digo yo. Eso no estaría mal, sino que la Corte Interamericana en esos 5 o 7 años, porque lo dejó de hacer con esta nueva composición, hay que decirlo, de pronto lo dejó de hacer. El problema fue que empezó a ampliar el concepto de control de convencionalidad y a confundirlo ¿con qué? A confundirlo con la obligación de respeto y garantía que tienen todas las autoridades. Ya les dije yo hace rato que el policía está obligado a ¿qué? A respetar y garantizar los derechos humanos. Eso lo tenemos claro. Que el juez de registro civil de Arteaga también tiene que hacer lo mismo. Pero yo no puedo decir, es incorrecto decir que el militar que está ahí en la calle, que no sé si debería estar, esa es otra cosa, pero que el militar que está ahí en la calle ejerce un control de convencionalidad. Y eso es lo que dice la Corte Interamericana, porque empieza a decir en sus diferentes sentencias, va avanzando y dice, los jueces y todas las autoridades vinculadas con la administración de justicia están obligados a ejercer el control de convencionalidad. Entonces uno se pregunta, ¿a qué se refiere con todos los órganos, todas las autoridades vinculadas con la administración de justicia? Bueno, podríamos hablar que es tal vez el Ministerio Público, ¿no? El Ministerio Público, o sea, el agente ministerial, ustedes piensen, digamos, si es lógico lo que está diciendo la Corte Interamericana. El Ministerio Público tiene que saber absolutamente todo lo que, no solo lo que dice la Convención Americana, sino además lo que se ha interpretado de la Convención Americana para decir, usted MP de Tlaxcala ejerza un control de convencionalidad en lo que esté haciendo. Y digamos, en los órganos de administración de justicia uno podría todavía poner ahí en tela en duda, a lo mejor sí, pero después la Corte Interamericana en sus siguientes precedentes ha dicho todas las autoridades del Estado. Todas las autoridades del Estado tienen que ejercer control de convencionalidad. Ahí les voy. Si alguno de aquí es policía, tiene que ejercer control de convencionalidad. Les decía yo, el juez de registro civil tiene que ejercer control de control de convencionalidad. Absolutamente todos, o sea, una oficinista del Ejecutivo tiene que ejercer control de convencionalidad. Un legislativo, un poder legislativo tiene que ejercer un control de convencionalidad. Eso es incorrecto. Lo que sí tienen que hacer es respetar y garantizar los derechos humanos, que es otra cosa distinta. O sea, el género es respeto y garantía. Control de convencionalidad está limitado, teóricamente debería estar limitado a quienes pueden controlar que se respete y se garantice esto. ¿Y quiénes son? El Poder Judicial. El Poder Judicial de la Federación, y a lo mejor podremos abrir una discusión de qué significan estos otros órganos de administración de justicia. Y aquí esto me lleva a un siguiente punto. Bueno, por ejemplo, es muy importante decir, estamos muy mal acostumbrados en México a hablar siempre en abstracto. El sistema interamericano de derechos humanos está hecho a través de precedentes. Todos aquí los estudiantes de Derecho saben que en México existen las tesis aisladas y las jurisprudencias, eso no existe en el sistema interamericano. Cuando uno habla de jurisprudencia del sistema interamericano, olvídense, no van a encontrar un parrafito como quieren encontrarlo siempre aquí los jueces de ¿qué tesis aplico? ¿Qué jurisprudencia aplico? Es el precedente total. Hay que leer, ¿qué creen? Tienen que leerse todas las sentencias. Esa es la buena y la mala noticia, tienen que leerse absolutamente todas. ¿Por qué digo esto? Porque la Corte va desarrollando sus precedentes a través de hechos concretos y específicos. Y cuando la Corte ha definido el control de convencionalidad en sentido amplio, como lo hemos venido diciendo ahora, es en casos específicos. Les pongo un ejemplo. En la comunidad indígena de Xamocasec, en Paraguay, el caso, se los platico rápido para que lo conozcan, hay 3 casos hermanos en Paraguay que se llama Yaqueaxas, Aguayamax y Xamocasec.
son comunidades del Chaco paraguayo que han estado históricamente en ese territorio. Hace más de 120, 130 años, Paraguay, en un momento de crisis económica, vendió parte del Chaco en la bolsa británica y les dijo, pues yo les vendo estas, miren que son unas tierras bien bonitas, tienen lagunas, tienen arbolitos, y se les olvidó decir que también tenían indígenas ahí, que habían estado históricamente ahí. Y vendieron el Chaco paraguayo con gente adentro, con gente que había estado históricamente ahí. Se lo vendieron primero a la iglesia anglicana y posteriormente ahora lo tienen, la mayoría son terratenientes, productores de ganado. ¿Qué es lo que pasa? Ellos vienen reivindicando su territorio, las 3 diferentes comunidades, y la Corte Interamericana le reconoce su derecho al territorio ancestral. Obviamente esto llega después de que, y dijimos hace rato, de que a nivel nacional ellos intentaron recuperar sus territorios, le dijeron que no era de ellos, que era de los terratenientes. Entonces, en algún momento, cuando ya la Corte Interamericana iba a fallar respecto de la comunidad de Xamocasec, al Congreso se le ocurrió la magnífica idea de declarar el área que estaban reclamando ellas como área natural protegida. ¿Qué quiere decir eso? Nadie la puede tocar, ni siquiera los indígenas, ¿no? O sea, fue una maniobra del Estado paraguayo para decir, esta área no te la voy a regresar. ¿Qué hace la Corte? Y aquí es donde yo les quería decir el ejemplo del control de convencionalidad. Dice la Corte, usted, Estado paraguayo, no ejerció un correcto control de convencionalidad al nombrar eso un área natural protegida. Eso no es control de convencionalidad. Usted irrespetó la obligación de respeto y garantía, usted violó unos derechos humanos al hacer eso sí, pero no violó, o sea, no ejerció un mal control de convencionalidad. Eso no es un control de convencionalidad, y así es como la Corte ha ido malinterpretando lo que es control de convencionalidad. Regresemos al título de la mesa, que dice cuestiones actuales de control de convencionalidad y retos. Yo veo varios retos en relación con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Primero es, y ya lo hablamos, ¿quién ejerce el control de convencionalidad? Yo creo que tenemos que tener muy claro que somos los poderes judiciales. La siguiente pregunta, y es una pregunta que nuestra Suprema Corte no entiende muy bien, es ¿cómo se ejerce el control de convencionalidad? Entonces, habemos estados federados en las Américas. Está Brasil, está Argentina, está México. No estamos solos en el universo, México. Aunque creamos y aunque queramos estar solos, no estamos solos. Entonces a México, y aquí hablo de la Suprema Corte de Justicia porque finalmente es quien decide cómo se ejerce este control de convencionalidad, dice, ¿y ahora qué hago? A ver, ya dijimos que, quiero que me respondan a coro, por favor, para que quede clarísimo. ¿Quién tiene que controlar que se respeten y garanticen los derechos humanos a nivel nacional? Eso lo tiene claro, hasta ahí llega la Suprema Corte de Justicia. Pero luego dice, pero es que yo, Suprema Corte, valgo más que el tribunal colegiado, y el tribunal colegiado mata al juez de distrito, el juez de distrito mata al juez local, y el juez de distrito. Entonces hay que irles acotando, ¿no? Cerrando, poniendo candados hacia abajo, porque el que va a decir la última palabra sobre qué es un control de convencionalidad soy yo. Uno, eso está mal, porque ¿quién es el último intérprete de la Convención Americana de Derechos Humanos? La Corte Interamericana, no la Suprema Corte. Eso todavía no lo han aprendido los ministros, pero bueno. Eso es por un lado. Y por otro lado, cómo han ido acotando. La semana pasada, hace 2 semanas, la Suprema Corte acaba de decidir que, ¿se acuerdan ustedes? ¿Han oído del expediente Varios Radilla? Rápido, es que ya me voy a apurar, Irene, ya te lo prometo. Hace como 3 años, cuando nos llegó la sentencia de Rosendo Radilla, desaparición forzada, alguien le dijo a la Corte, todavía no averiguo el chisme bien quién, que teníamos una sentencia en contra de México que vinculaba al Poder Judicial, que dice,
usted tiene que ejercer un control de convencionalidad. Entonces le llegó la sentencia a la Suprema Corte y entonces el entonces presidente dijo, yo creo que tenemos que hacer algo con esto porque pues, hay unas obligaciones específicas para nosotros. Para no hacerles el cuento largo, los ministros se pusieron a discutir si los debía de notificar la Corte Interamericana personalmente o no, cosas totalmente ridículas, eso no se hace contra ningún estado. Y la segunda cosa que decidieron en el expediente Varios, y que es importante, al margen de que después podemos criticar al Varios, es que dice, todos los órganos del Poder Judicial tienen que hacer control de convencionalidad. Y pone un cuadrito ahí en la sentencia del expediente Varios que no lean. Eso, o sea, cuando ven el cuadrito se lo saltan, porque tiene varias imprecisiones. Pero la idea es buena de decir, todos le tenemos que entrar al control de convencionalidad. Bueno, pues eso que era muy, muy bonito y muy progre, lo mataron hace 2 semanas, diciendo que en verdad no todos pueden ejercer control de convencionalidad en el sentido que estamos explicando, que es, digamos, interpretar la Convención Americana de Derechos Humanos a nivel interno y controlar las actuaciones de los poderes a nivel interno. A ver, en cuanto a los retos, ¿cuáles veo yo que sean los principales retos del control de convencionalidad? Ya para ir terminando. Uno, que no sabemos usar precedentes en México. No sabemos usar precedentes en México, entonces es muy difícil que a un juez, hablemos ya del verdadero control de convencionalidad, que a nosotros como jueces a nivel nacional nos digan, usted tiene que ejercer un control de convencionalidad. ¿Qué quiere decir eso? Controlar, ya dijimos, y garantizar las obligaciones de respeto y garantía. Esto no quiere decir que nos sepamos la convención de memoria, porque pues, son bien poquitos artículos sustantivos, 29, por ahí 27, 28, sino que sepamos cómo se ha interpretado todos esos artículos, que sepamos la jurisprudencia del sistema interamericano. Eso quiere decir que nos tenemos que leer las 200 y tantas sentencias, que son bien poquitas, porque si aquí hay europeos, pues se ríen de nosotros, ¿verdad? Porque 200 sentencias en 36 años es nada, ¿no? Comparado con Europa. Pero ustedes saben que en una sentencia hay partes, digamos, que son aplicables completamente al caso y hay partes que son obiter. Obiter, ¿qué quiere decir? Obiter dicta, ¿no? O sea, estoy diciendo algo de más que suena bonito y que es importante, pero no se aplica necesariamente al caso. No sabemos cómo utilizar eso a nivel nacional. Y eso lo tendríamos que estar sabiendo todos los que hacemos control de convencionalidad, por un lado. Por otro lado, ¿cuál es otro de los retos? Y ya voy terminando, Irene. ¿Cuál es otro de los retos más importantes que tenemos a nivel nacional? Cuando digo a nivel nacional no estoy hablando solo de México, en general en la región. Cuando yo les digo que hay 200 sentencias aprox, 200 tantas, en el sistema interamericano, y si les digo que de esas el 80% tiene que ver con desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, la realidad es que muy pocos asuntos que no tengan que ver con esas dos materias se pueden ir desarrollando temas en la Corte Interamericana, ¿no? O sea, ejecuciones extrajudiciales, todo lo que quieran está en la Corte Interamericana, ¿no? Desapariciones forzadas, todo lo que quieran está en la Corte Interamericana, y eso, y los europeos nos podrán decir bien que pues, nos voltearon a ver en las desapariciones ya tarde, digamos, en la Corte Europea. Pero libertad de expresión tenemos medianamente en la jurisprudencia interamericana. Pueblos indígenas, 3 sentencias, 3 por decir algo, pues, muy pocas. Derechos sexuales y reproductivos, 1. Discriminación por orientación sexual, 1. Y así vamos tenemos muy pocos precedentes en la diversidad de violaciones de derechos humanos. ¿Por qué digo eso? Porque quienes trabajan en los poderes judiciales nacionales en todas las Américas deciden una infinidad de asuntos que nunca han sido decididos por el sistema interamericano. Es decir, no tienen el referente. Cuando decimos hay que ejercer control de convencionalidad, voy a ver qué ha dicho la Corte. No, pues no ha dicho. Matrimonio igualitario, la Corte Interamericana no ha dicho. Lo tienen que decir primero las Cortes nacionales. Desplazamiento forzado, primero quien lo dijo fue Colombia. No fue la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Derecho a la identidad, Argentina.
Y así nos podemos ir yendo. ¿Por qué digo esto? Porque ahí es donde entra el diálogo entre tribunales. Si ustedes ven las sentencias de las Cortes, ven las notas al pie de las sentencias de la Corte Interamericana, tiene referencias constantes a los tribunales locales, principalmente a Colombia, porque es la más avanzada de la región. Entonces la Corte, cuando dice desplazamiento forzado, el artículo 22, voy a desarrollar algo, nota al pie, ya lo dijo Colombia y mejor, porque yo no me animo a decirlo. Igual, orientación sexual, Colombia, ¿no? Consulta previa, por ahí Guatemala, Colombia. Entonces, a lo que voy es, finalmente, los poderes judiciales nacionales van a tener que estar decidiendo asuntos que no han sido resueltos por la Corte Interamericana, ejerciendo un control de convencionalidad a su mejor real y entender, interpretando la convención que aún no ha sido interpretada en ese sentido, y que finalmente puede llegar a decirnos la Corte Interamericana, como lo ha hecho y lo hizo en el caso de jurisdicción militar, su interpretación fue incorrecta. ¿Usted cree que hizo un control? No basta con decir que hizo un control de convencionalidad, lo tuvo que haber hecho bien, porque igual la Corte Interamericana me puede terminar diciendo que eso estuvo mal. Entonces, hay muchos temas pendientes en el tema de control de convencionalidad. Creo que deberíamos seguir debatiendo en términos sobre todo de margen de apreciación, y odio esta frase, los europeos saben muy bien a lo que me refiero, porque al no tener tantos referentes interamericanos de la Corte Interamericana de cómo actuar en ciertas situaciones, lo que están haciendo los estados nacionales, muchas cortes constitucionales a nivel interno, es ejercer un margen de apreciación, creo yo, en temas sobre todo de delincuencia organizada, terrorismo, consulta previa de los pueblos indígenas. E incluso la Corte Interamericana está haciendo un tipo de margen de apreciación, y yo creo que ahí lo dejaría, porque es un tema que nos podemos seguir discutiendo aquí horas. Y ya te paso la palabra, perdón, sé que me excedí. Carla, muchísimas gracias por tu brillante exposición. Has tocado muchos puntos que son, creo, fundamentales, y pues gracias también por compartir tu experiencia personal y académica. Pues ustedes se habrán dado cuenta que Carla es una experta, conocedora de la jurisprudencia interamericana, y pues ha explicado muy bien y de manera muy clara y muy sencilla también para los alumnos que están en segundo semestre, pues no hay nadie primero. Y pues temas como, no sé, la responsabilidad internacional del Estado, las obligaciones de garantía y respeto, el papel de los jueces. Entonces, pues creo que de verdad ha sido una exposición muy enriquecedora para todos nosotros. Muchísimas gracias. Y ahora, pues les voy a presentar el otro ponente de esta mesa, que como ya saben, ya habrán entendido que esto es un ejercicio académico de diálogo entre dos ponentes que representan dos diferentes sistemas. Y para el equipo europeo tenemos al profesor Abraham Barrero Ortega de la Universidad de Sevilla, donde es profesor titular de Derecho Constitucional. El profesor Abraham ha sido investigador visitante en la Facultad de Derecho de la Universidad de Pau, en el Instituto Universitario Europeo de Florencia, en Italia, en el Instituto Jurídico CICU de la Universidad de Bolonia y en la Universidad de la Sorbonne. Es autor de varias publicaciones, entre las cuales La libertad religiosa en España, y habitualmente colabora en revistas científicas sobre la disciplina, contando ya con más de 70 contribuciones. Sus principales líneas de investigación son la dogmática de los derechos fundamentales, la historia constitucional, el proceso de constitucionalización de la Unión Europea, que es cosa diferente del Consejo de Europa y del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y la descentralización política o federalismo. Ha recibido el premio del Ayuntamiento de Sevilla a la mejor tesis doctoral, así como el premio de estudios constitucional. Actualmente es el coordinador del Máster de Derecho Público de la Universidad de Sevilla e investigador principal del Grupo de Investigación Regeneración Democrática y Estrategias Jurídicas contra la Corrupción.
Entonces, Abraham, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y pues ya te cedo el uso de la palabra. Ya está, presidente. Bien, muy buenas tardes a todas y a todos. Es un placer estar en México, en Saltillo, rodeado de buenos colegas, de buenos amigos. En primer lugar, quisiera agradecer muy sinceramente la invitación de la Academia para participar en este observatorio. Mi agradecimiento particular al profesor Luis Efrén Ríos y a la profesora Irene Espiño, ¿no?, a quien tanto aprecio personal e intelectualmente. Siguiéndome al encargo que se me hizo, voy a ocuparme del llamado control de convencionalidad desde la perspectiva, desde la óptica europea. ¿Qué se entiende por control de convencionalidad en Europa? ¿Cuál es, en este sentido, la experiencia europea? ¿Qué dudas e interrogantes plantea el control de convencionalidad? ¿Es una categoría verdaderamente consolidada en el continente europeo? ¿Cuáles son los principales retos de futuro del control de convencionalidad? Bien, debiera en todo caso casi disculparme por el atrevimiento, ¿no?, que un jurista europeo, español, venga a América a hablar del control de convencionalidad. Es un atrevimiento, y que venga encima, ¿no?, que venga a México. Todos conocemos el papel protagonista de México y de los juristas mexicanos de la Corte Interamericana en la configuración del control de convencionalidad. Bueno, pues yo diría que es más que un atrevimiento, es una temeridad, pero en fin, asumo el encargo. Obviamente todo lo que yo diga a continuación es muy matizable, muy discutible. Quizás en el debate podamos intercambiar opiniones. Antes de entrar en el fondo del asunto, en el fondo del tema, creo que sería conveniente por mi parte hacer alguna aclaración previa, 3 o 4 ideas muy breves a modo de introducción. Primera aclaración: cuando hablamos de control de convencionalidad nos referimos a la posibilidad de que el juez nacional, el juez alemán, el juez italiano, el juez español, inaplique una norma nacional, una norma local, por contraria a lo que pudiéramos llamar el derecho europeo de los derechos fundamentales, el derecho internacional europeo de los derechos humanos, el derecho europeo común de los derechos fundamentales. El control de convencionalidad es una categoría ligada a la protección de los derechos fundamentales. Segunda aclaración: a menudo la inaplicación del juez nacional obviamente no se producirá, porque el juez europeo interpretará el derecho nacional a la luz del derecho europeo, siempre que sea posible. No siempre es posible, pero siempre que sea posible, el juez deberá hacer una interpretación integradora o conciliadora del derecho nacional. Pero si no hay más remedio, si la contradicción es insalvable, el juez en teoría podrá inaplicar el derecho contrario a ese derecho común europeo de los derechos fundamentales. Tercera aclaración: cuando me refiero al juez europeo, me refiero al juez ordinario, a los jueces ordinarios, pero también me refiero a los tribunales constitucionales, también me refiero a las Cortes Constitucionales. Todos en teoría están habilitados para ejercer el control de convencionalidad. Por tanto, el control de convencionalidad es, en este sentido, un control difuso. Cuarta idea, cuarta aclaración, cuarta idea previa. Por otra parte, la contradicción entre el derecho nacional y el derecho europeo de los derechos fundamentales puede ser una contradicción de dos tipos. En primer lugar, se puede dar una contradicción entre una norma nacional infraconstitucional y el derecho europeo.
Y en segundo lugar, este sería el segundo tipo de conflicto, se puede plantear el conflicto entre la Constitución misma, la ley fundamental, y el derecho europeo. Desde luego, las constituciones nacionales europeas se fundan en los mismos principios que el derecho europeo de los derechos fundamentales, pero la experiencia acredita que el conflicto entre la Constitución nacional y ese derecho europeo puede darse, puede producirse. Bien, hechas las aclaraciones anteriores y entrando verdaderamente en el fondo, entrando verdaderamente en materia, lo primero que debiera quedar claro en el caso europeo es que en Europa se da un doble sistema, una doble instancia, hay, por así decirlo, dos Europas. Por un lado está el sistema, la estructura de la Unión Europea, en la que opera el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con sede en Luxemburgo, y por otro lado está el sistema del Consejo de Europa, del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en el que actúa el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo. La Unión Europea, empezando por la Unión Europea está integrada por 28 Estados. La Unión crea derecho, el llamado derecho de la Unión, el derecho comunitario, y es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el que se encarga de controlar que efectivamente el derecho de la Unión se cumpla. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es un órgano de naturaleza jurisdiccional y supranacional. Es el garante del ordenamiento europeo, del derecho de la Unión, si bien en esta materia está obviamente asistido por los órganos jurisdiccionales nacionales. En el ámbito de la Unión Europea, en el año 2000, se proclamó en Niza, en Francia, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión, tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa de 2007, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión tiene el mismo valor que los tratados. La Carta es derecho de la Unión Europea. El Consejo de Europa, por otro lado, está integrado por 47 Estados. En el seno del Consejo de Europa, en 1950, se redactó el Convenio Europeo de Derechos Humanos, cuyo garante es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. A partir de esta doble estructura, Unión Europea, Consejo de Europa, Tribunal de Justicia de la Unión, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, podría distinguirse entre el control de comunitariedad que ejerce el Tribunal de Justicia de la Unión, y en este caso el parámetro del control sería la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y en segundo lugar estaría el control de convencionalidad enunciado por el Tribunal, ejercido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con las limitaciones a las que me referiré más adelante. Y el parámetro, en este caso, el parámetro del control, sería el Convenio Europeo de Derechos Humanos. El control, en ambos casos, sobre eso añadiré algo un poco más adelante, el control no tiene en ambos casos la misma intensidad. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reconocido con más generosidad la posibilidad de que un juez nacional inaplique el derecho nacional contrario al derecho comunitario. Claro, en todo caso, esta dualidad, este sistema complejo, este doble sistema, esta doble estructura, tiene una consecuencia bien significativa en lo que alude al control de convencionalidad que puede ejercer el juez nacional. Y esa consecuencia es que el control se complica. El control es complejo. El parámetro de convencionalidad no es único. Viene determinado además por distintos intérpretes. El juez nacional, lo que quiero decir es que el juez nacional debe conocer el estándar de protección de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea
carta interpretada conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero también el juez nacional debe conocer el parámetro de control del Convenio Europeo de Derechos Humanos interpretado conforme a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Claro, ¿qué ocurre si esos estándares no coinciden? Nos quedamos con el estándar más favorable en virtud del llamado principio favor libertatis. Y si el estándar más favorable es el estándar nacional, no es el estándar europeo, sino el estándar local, ¿no? Podríamos decir, bueno, pues nos quedamos con el estándar nacional. Bueno, pues esto en Europa no está tan claro, ¿no? Hay una sentencia reciente del Tribunal Constitucional, la sentencia 26 del 2014, sentencia dictada en el famoso caso Meloni. Bueno, el Tribunal Constitucional español rebaja su estándar de protección como consecuencia de la primacía del derecho de la Unión interpretado conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de extradición. Alguna doctrina en Europa, bueno, en este contexto de protección multilevel, de protección multinivel de los derechos fundamentales, viene insistiendo en todo caso en la necesidad de que la Unión Europea se adhiera al Convenio Europeo de Derechos Humanos. La reflexión en torno al control de convencionalidad tiene en Europa un larguísimo recorrido, diría yo, viene de muy lejos. Algunos autores europeos han dicho que el control de convencionalidad no se encuentra muy extendido en el ámbito constitucional europeo, entre la doctrina europea, quizás con la excepción de la doctrina francesa. Bien, yo no comparto esta afirmación. En Europa se viene hablando, o mejor dicho, se viene discutiendo en torno al control de convencionalidad desde hace largo tiempo. Otra cosa es que no se haya utilizado siempre la expresión convencionalidad. En buena medida en Europa debatir sobre la primacía del derecho de la Unión, debatir sobre el efecto directo del derecho comunitario, debatir sobre la interpretación del derecho nacional conforme a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, debatir sobre el diálogo entre tribunales, Tribunal de Justicia, Tribunal Europeo, tribunales constitucionales nacionales, jueces nacionales. Bueno, todo ello, a mi juicio, ha sido debatir sobre el control de convencionalidad. Incluso, como apunta el constitucionalista argentino Néstor Sagüés, cabría plantearse cuánto hay de Europa, cuánto hay de europeo en la jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre el control de convencionalidad, ¿no? ¿Cuánto hay en Almonacid Arellano, en Radilla Pacheco, en trabajadores cesados del Congreso, de la sentencia Cimental del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del año 78? ¿Cuánto hay en el control de convencionalidad interamericano, ¿no?, de la famosa sentencia del Consejo Constitucional francés del año 75 en torno a la interrupción voluntaria del embarazo? Bien, en Europa, a mi juicio, desde hace mucho tiempo y desde luego más recientemente se viene discutiendo sobre el control de convencionalidad y su impacto sobre la posición del juez nacional y sobre el modelo europeo de control de constitucionalidad, el llamado control kelseniano, el modelo de control kelseniano o modelo concentrado. El gran jurista, el gran constitucionalista italiano, Alessandro Pisoruso, ya se refirió hace tiempo a ese impacto decisivo, ¿no? Decía Pisoruso, el juez europeo, desde el momento en que tiene que ejercer una suerte de control de convencionalidad, el juez europeo puede cuestionar la ley, puede rebelarse frente a la ley nacional. El juez europeo se americaniza, ¿no? El control, añade Pisoruso, el control de convencionalidad es difuso, mientras que el control de constitucionalidad en Europa es concentrado. El juez nacional colabora
en el control de constitucionalidad. Si duda de la constitucionalidad de una ley, tiene que plantear la cuestión de inconstitucionalidad. En cambio, el juez europeo directamente ejerce el control de convencionalidad sin la necesidad de plantear la cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Es evidente, por otro lado, que hay un cierto paralelismo, lo hablábamos hace un momento, hay un cierto paralelismo entre el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad. El juez debe velar porque prime la Constitución o el derecho común europeo de los derechos fundamentales en tanto derecho superior o derecho prevalente. Por eso se ejerce el control de constitucionalidad y por eso se ejerce en última instancia el control de convencionalidad. Pero en cualquier caso, como ha precisado otro prestigioso constitucionalista italiano, el profesor Roberto Romboli, hay diferencias apreciables entre el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad, al menos en Europa. ¿A qué diferencias se refiere Roberto Romboli? Dice Romboli, bueno, no existe en el caso del control de convencionalidad, no existe un tribunal único que unifique la doctrina. El control de convencionalidad lo puede realizar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal Europeo, los tribunales constitucionales nacionales, ¿no? Hay un pluralismo, hay una diversidad de intérpretes en lo que alude al control de convencionalidad. Segunda diferencia, el control de constitucionalidad es concentrado y el control de convencionalidad es difuso, aunque en los últimos años, dice Roberto Romboli, en los últimos años en Europa hay un importante elemento corrector que de algún modo corrige la inseguridad jurídica que pudiera propiciar interpretaciones muy distintas, muy diferentes de los jueces nacionales. Se refiere Roberto Romboli a la función centralizadora del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a través de la llamada cuestión prejudicial, ¿no? El juez, si duda de la conformidad al derecho comunitario, del derecho nacional, el juez puede plantear la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Otra idea sobre la que quisiera detenerme. En Europa, como en el ámbito interamericano, en Europa, el control de convencionalidad es una categoría o construcción jurisprudencial, con un fundamento normativo más o menos discutible, más o menos cuestionable, pero jurisprudencial. No hay en el derecho de la Unión Europea ni en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, no hay norma ninguna, no hay norma que explícitamente obligue al juez nacional a realizar el control de convencionalidad. Sin embargo, ello no fue obstáculo para que en el año 78, en la famosa sentencia Simmental, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea facultara a los jueces nacionales para ejercer el control de convencionalidad sin la necesidad siquiera de plantear la cuestión de inconstitucionalidad. El juez nacional, dijo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la sentencia Simmental, el juez nacional es juez comunitario y como tal puede apreciar la radical ineficacia jurídica de la norma local, ¿no? Puede inaplicar directamente el derecho nacional contrario al derecho comunitario sin esperarse a lo que le diga el Tribunal Constitucional. No hay, sin embargo, sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos equiparable a la sentencia Simmental. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos nunca ha exigido, nunca ha aconsejado al juez nacional la inaplicación de una norma local, de una norma nacional, por contraria al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Como mucho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo que ha dicho es que los Estados deben cumplir, evidentemente, con las obligaciones dimanantes del convenio, contemplando en sus ordenamientos mecanismos eficaces, incluso legislativos, para remediar
un incumplimiento reiterado de las disposiciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos, ¿no? En este sentido, me parece bien significativa una sentencia reciente, la sentencia Rumpf contra Alemania del 2010, una sentencia en materia de dilaciones indebidas contrarias a los artículos 6 y 13 del convenio, lo que motivó además una importante reforma procesal en Alemania. Lo anterior implica, a mi juicio, que en sentido estricto, en puridad, el control de convencionalidad que puede llevar al juez nacional a inaplicar una norma local, solo opera o se da efectivamente en el ámbito de la Unión Europea y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a partir de la sentencia Simmental. Bien, en Europa, como en el ámbito de la Convención Interamericana, el control de convencionalidad no es una categoría pacífica o plenamente aceptada. Es una concepción cuestionada, debatida. ¿Por qué? ¿Por qué se cuestiona? Bueno, en primer lugar, porque el control de convencionalidad tiene un fundamento jurisprudencial, pero no está reconocido, es una facultad que no está reconocida normativamente. No en todos los ordenamientos europeos, no todas las constituciones consagran la primacía del derecho internacional de los derechos humanos sobre el derecho nacional. Sí lo hace, por ejemplo, el artículo 55 de la Constitución francesa, pero no lo hace ni mucho menos los artículos 95 y 96 de la Constitución española, la Constitución de mi país. Mucho menos se acepta en Europa, no es pacíficamente aceptado en Europa, no está pacíficamente aceptada en Europa la primacía del derecho internacional de los derechos humanos y particularmente del derecho europeo de los derechos humanos sobre la Constitución, sobre la ley fundamental. Una cosa es la primacía del derecho internacional de los derechos humanos sobre el derecho infraconstitucional y otra cosa bien distinta es la primacía de ese derecho internacional sobre la Constitución. Claro, esa primacía, entiende buena parte de la doctrina constitucionalista europea, esa primacía debe estar consentida en la propia Constitución, debe estar consentida por el constituyente. Y a día de hoy lo cierto es que eso no ocurre. Hay constituciones que no reconocen esa primacía y hay jurisprudencia de distintos tribunales constitucionales que han reaccionado frente a la primacía incondicionada del derecho de la Unión frente a la Constitución Nacional, ¿no? Y en este sentido podríamos mencionar las sentencias Solange del 74, del 86 del Tribunal Constitucional Federal Alemán e incluso más recientemente la sentencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán, una sentencia interesantísima sobre el Tratado de Lisboa, ¿no? También la Corte Constitucional Italiana ha matizado desde luego esa supuesta primacía del derecho de la Unión sobre la Constitución nacional. Entiendo que el éxito del control de convencionalidad en Europa, yo creo que va a depender de tres factores, ¿no? El éxito futuro del control de convencionalidad dependerá en primer lugar de la legitimidad misma del derecho común europeo de los derechos fundamentales, es decir, el valor intrínseco de ese derecho compartido, ese derecho que se puede ir conformando a partir de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y también a partir de la jurisprudencia de los tribunales constitucionales nacionales. En segundo lugar, el éxito del control de convencionalidad yo creo que dependerá también de la voluntad de seguimiento por parte de los Estados miembros del sistema regional, ¿no? Que los Estados acepten las consecuencias últimas del control de convencionalidad
Y en conexión con los dos factores anteriores, creo que el éxito del control de convencionalidad dependerá de la superación de una cultura de ley, una cultura de imperio de la ley en favor del derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Una superación de esa cultura de ley que en último extremo lleve a la afirmación del valor prevalente del derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? ¿A qué me refiero más exactamente cuando hablo de cultura de ley, de cultura de imperio de la ley? Bueno, pues me refiero a una cultura que somete o condiciona el valor normativo del derecho internacional de los derechos humanos al principio de legalidad nacional. Es decir, a la necesidad de que una norma nacional implemente o reciba el derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Si eso no ocurre, si el derecho nacional no recibe ese derecho internacional no tiene efecto directo. Se viene a entender, evidentemente, dentro de esta cultura de ley, que el único productor de ordenamiento jurídico es el Estado. Cuando hablo de cultura de ley, de cultura de imperio de la ley, de la necesidad de superar esa cultura jurídica, me refiero obviamente también a una cultura de soberanía nacional y de primacía de la Constitución Nacional sobre el derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Creo que aquí está la clave, creo que aquí está el reto, el principal reto que plantea el llamado control de convencionalidad. Hasta tanto se supere esa cultura de ley, un recurso muy empleado en el ámbito europeo para llevar a cabo el control de convencionalidad es la interpretación conforme del derecho nacional, es decir, la interpretación del derecho nacional conforme al derecho de la Unión o al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Incluso en algunas constituciones europeas hay mandatos expresos de interpretación conforme, por ejemplo, el artículo 16.2 de la Constitución portuguesa o el artículo 10.2 de la Constitución de mi país, la Constitución española. Esta técnica de adaptación o de interpretación conforme, a veces forzada, a veces hay que reconocerlo, se utiliza forzadamente, yo creo que puede evitar, esta técnica integradora puede evitar declaraciones abiertas de inconvencionalidad del derecho nacional e incluso de la propia Constitución, y también puede evitar actitudes evasivas por parte de los Estados, ¿no? Creo que es una técnica que, inteligentemente aplicada, evita choques frontales y resuelve con criterio práctico situaciones que pueden ser incómodas, que pueden ser delicadas, ¿no? La sentencia a la que antes me refería, la sentencia del Tribunal Constitucional Español, la sentencia 26 del 2014, la sentencia que resuelve el caso Meloni, creo que en este sentido es una sentencia muy ilustrativa. Bueno, a modo de conclusión, termino con dos, tres ideas. En Europa, el control de convencionalidad es una categoría incipiente, plantea interrogantes, pero sin duda está permitiendo avanzar significativamente la definición de un derecho europeo común de los derechos fundamentales. En el ámbito de la Unión Europea y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la aceptación de la primacía del derecho de la Unión y la existencia de la cuestión prejudicial está facilitando el control de convencionalidad, el control de comunitariedad, con matices, con contradicciones, pero hay una línea clara de avance en esa dirección. En el ámbito del Consejo de Europa y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se dan más dificultades. No hay una jurisprudencia tan clara del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y tampoco existen en los ordenamientos nacionales incidentes procesales parecidos a la cuestión prejudicial, es decir, no hay incidentes que permitan al juez nacional plantear la cuestión plantear la pregunta ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La aceptación del convenio
y de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se produce más bien por vía indirecta, por vía interpretativa, de interpretación conforme del derecho nacional al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Bien, termino ya. Nada más y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Abraham. Creo que esta ponencia también nos ha regalado una imagen muy clara de lo que es el control de convencionalidad. Ahora agotaste el tiempo, entonces ahorraste pocos segundos. Y nos diste una imagen muy clara de lo que es el control de convencionalidad en Europa, y también pues tocaste tú también puntos muy importantes que son, por ejemplo, la descripción del sistema multinivel de protección de los derechos humanos en Europa, entonces el sistema de la Unión Europea y del Consejo de Europa, la distinción entre la diferencia, los matices entre control de constitucionalidad y control de convencionalidad, la relación entre con la jurisprudencia nacional, etcétera, etcétera. Entonces, creo que esta también ha sido una ponencia de verdad muy importante para todos nosotros. Abrimos ahora la sesión de respuestas a las preguntas. Tengo que pedirles una disculpa porque han llegado de verdad muchísimas preguntas, entonces por cuestiones de tiempo tuvimos que hacer una selección de las preguntas a las que los ponentes van a contestar. Espero que esto no provoque ningún tipo de problema, pero es simplemente una cuestión de tiempo. Entonces le paso la palabra a Carla para que ella empiece a contestar a las preguntas. Sí, la primera pregunta creo que y es muy importante abordarla. En el caso de, me pregunta Diana Iris García, en el caso de desapariciones forzadas, el agotamiento de recursos es muy difícil de demostrar porque el Estado mexicano es indolente, omiso, corrupto e impune y dilata años en agotar recursos. ¿Y cómo puede uno accesar al sistema interamericano más rápido? Efectivamente, yo les dije que hablábamos hace rato que el sistema interamericano de derechos humanos es subsidiario a los sistemas nacionales, es decir, se trata de responder. La idea es que los sistemas nacionales de justicia respondan y si no responden, se accede al sistema interamericano. Ahora, esto tiene excepciones, como les mencioné. Una de las excepciones en el sistema interamericano es que o no existan los recursos para agotar los recursos internos a nivel nacional, o estos sean ineficientes. Esto lo tiene que demostrar la persona que está presentando la petición, diciendo yo no cumplo con este requisito de agotamiento de recursos internos, puesto que yo demuestro que, por ejemplo, pasaba muy seguido en diferentes países de la región, no existe un recurso, no existe algo como un habeas corpus, ¿no?, para una desaparición forzada, o no se responden los habeas corpus para encontrar a la persona desaparecida. Y si ustedes ven la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, yo les podría decir que en el 90% de las sentencias que tienen una parte de excepciones preliminares, ¿verdad?, que los estados interponen excepciones preliminares ante la Corte, que es decir, tu Corte no puedes conocer porque hay un problema procesal. El problema procesal que ven los estados ante la Corte Interamericana es la falta de agotamiento de recursos internos. O sea, lo que los estados llegan a decir ante la Corte es la comisión y la víctima, la Comisión Interamericana y la víctima no me dieron chance a mí de responder a nivel interno. Por eso, Corte, tú no deberías de conocer del asunto. En la gran mayoría de los asuntos, 99% de los asuntos, la Corte Interamericana le dice, eso no lo voy a ver en este momento porque esto ya lo analizó la Comisión Interamericana en su momento como requisito de procedibilidad. Quiere decir que la Comisión Interamericana debió haber visto que esto se metía en la excepción de la regla, y lo que voy a ver este alegato tuyo cuando analice el debido proceso y las garantías judiciales, a ver si es cierto que respondiste en tiempo. Entonces, nada más para responder esta pregunta los casos sobre todo de desaparición forzada de personas entran en la excepción a la regla en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La siguiente pregunta me dicen, ¿qué pasa con la responsabilidad de los servidores públicos que no conocen los ordenamientos internacionales? Ya decíamos que no ejercen control de convencionalidad, sino que deben respetar y garantizar los derechos humanos.
¿Tienen responsabilidad de algún tipo? Por supuesto que tienen responsabilidad. Claramente tienen, o sea, si un policía mata, si un militar viola, si un funcionario del registro civil niega ciertos derechos, por supuesto que tienen responsabilidad. Esa responsabilidad, ya dijimos, tiene que ser controlada a nivel interno y ya se verá a nivel interno si es de vía administrativa o penal. La Corte Interamericana con sus sentencias, normalmente cuando dices, a ver, te condeno Estado mexicano y además debes llevar a cabo una investigación para que sanciones a los responsables de estas violaciones de derechos humanos. Por supuesto que tienen responsabilidad, no se les exime. Otra pregunta que me hacen dice, ¿puede entender que la descripción que hace del control de convencionalidad solo sea en el Poder Judicial? Sin embargo, autoridades no jurisdiccionales por cuestión de principio de definitividad resuelven recursos. ¿Ellos deben ejercer control de convencionalidad? Sí. Es cualquier autoridad, yo hablaba del Poder Judicial, pero también cualquier autoridad que tenga funciones jurisdiccionales y normalmente que tenga impacto sancionatorio. Por ejemplo, la jurisprudencia del sistema interamericano ha hablado del tema de migrantes. Normalmente no son jueces quienes deciden los recursos interpuestos por los migrantes, es un proceso administrativo. Pero para efectos de aplicación de los estándares internacionales en términos de debido proceso o garantías judiciales, son considerados autoridades con funciones jurisdiccionales. Está en el caso de migrantes, ya decíamos, en el caso de la masacre de Guayubín contra República Dominicana es un ejemplo. También está en el caso de autoridades administrativas de Contraloría, en el caso de Leopoldo López contra Venezuela, a quien le interese verlo. Y las últimas dos preguntas, que es como la pregunta más difícil de la historia. Bueno, una me dice, no, esta yo creo que no es tan difícil, dice, ¿cómo explica que la Corte Interamericana haya ampliado tanto la definición? Creo que esto se debe a una tradición jurídica de la mayoría de nuestros países latinos, no podemos hablar de los anglosajones, de los latinos, en este caso de tradición romana, de tradición civil, que tenemos la idea de que si nos los dicen mucho por escrito lo vamos a hacer más. ¿No? Por ahí hasta nuestros ministros dicen, ponlo 3 veces en la sentencia. O sea, si lo pongo una vez o lo pongo 3 veces, ya lo dije. No vale más si lo pongo 3 veces. ¿No? Entonces, mucho también para el sistema interamericano es, si yo espanto a los estados y digo que todos tienen que ejercer control de convencionalidad, me van a creer más. Lo que deberían de repetir más es, todos tienen que garantizar y respetar y garantizar los derechos humanos. Eso sí, repítanlo mucho. Pero por poner una palabra rimbombante para que todos hagamos control de convencionalidad, creo que es el error en el que ha incurrido la Corte. Y la última pregunta, aquí voy a hacer una aclaración de apaguen las cámaras y no me van a correr de mi trabajo. Dice, ¿qué es más favorable para nuestro país? ¿Que todos los jueces puedan interpretar la Constitución o que solo la Suprema Corte lo interprete? Que todos. O sea, la Suprema Corte, como todos los órganos judiciales, hecho de personas, comete errores y la Corte Interamericana también. Hay muchas sentencias que nunca deben citar como control de convencionalidad, son muy malas. ¿Por qué están preguntando esto? Porque hace rato yo les dije, la Corte Interamericana nos dice, ustedes poderes judiciales nacionales ejerzan un control de convencionalidad. Y a nivel interno, cada quien se arregla de manera distinta. Lo que nosotros en México hemos hecho y hemos estado empezando a hacer últimamente es a adelgazar las posibilidades de que los jueces de menor jerarquía ejerzan un control de convencionalidad. Si yo soy jueza en El Quelite, Sinaloa, de donde es mi madre, me están diciendo, usted no puede ejercer control de convencionalidad porque se puede equivocar, porque usted no tiene la competencia para hacerlo. ¿Qué es el control de convencionalidad? Y Abraham lo dijo muy bien, bueno, es complejísimo, es un abanico de complejidad, que yo no me quise meter en eso. Pero la pregunta de si pueden ejercer o no control de convencionalidad, para mí la respuesta es sí, porque de todos modos va a haber un órgano revisor. ¿Qué de malo tiene que un juez del Quelite diga que inaplique una ley, por ejemplo, uno de los ejemplos que ponía Abraham, inaplique una ley y diga
esta ley la voy a inaplicar y voy a aplicar este estándar internacional. A lo mejor lo hizo bien, a lo mejor lo hizo mal el juez local. De todos modos va a haber un órgano revisor que le va a decir, lo intentaste pero no es así. Pero de una decirle que no, digamos, creo que es incorrecto y la Corte Interamericana no dice eso. Y la última cosa que quería decir, y sí es cierto de lo que decía Abraham, yo no me quise meter en tantas, digamos, detalles, porque por supuesto que varía de región en región el tema de cómo se aplica el control de convencionalidad, dependiendo de la forma en que se recibe el derecho internacional en las diferentes constituciones. Creo que ejemplos, y ya lo decía yo de alguna manera, los ejemplos más positivos son las sentencias de la Corte Constitucional Colombiana de hace algunos años, no de las últimas, ¿no? Y en México, lo que creo que es importante que tengamos en consideración, estando tantos estudiantes aquí, México tenemos una de los artículos y las constituciones más amigables para poder ejercer un control de convencionalidad en sentido amplio, incluyéndolo en un parámetro de regularidad constitucional. ¿A qué me refiero? Ya nos decía Abraham, bueno, es que hay países en que dicen, bueno, este es el control de convencionalidad y este es el control de constitucionalidad, y es más alto el control de constitucionalidad que el de convencionalidad. Entonces, ¿cuál aplico? ¿Este o este? ¿No? Y variaba, nos hablaba de un ejemplo del Tribunal Español. En México tenemos nuestro artículo primero, en su primer párrafo, dice que en México se reconocen los derechos humanos de la Constitución y de los tratados internacionales. ¿Eso qué quiere decir? Están en el mismo nivel y ya después podemos discutir eso. ¿Por qué quiero decir eso? Porque existe en México al menos claridad en que existe un parámetro de regularidad constitucional, un bloque de constitucionalidad, le hablan en Colombia. En México no tenemos, digamos, el pretexto que existen en otros países de la Constitución me pone en diferentes niveles el reconocimiento de los derechos humanos y lo que ha dicho la Corte Interamericana. En México ya nos dijeron, están en el mismo nivel. No a todos les gusta, pero yo digo que el artículo 1 es como la sopa de verduras para los niños de 3 años. Aunque no te guste, te la comes, eso dice, ¿no? Eso dice. A quien no le guste, pues que vaya con el legislativo, pero eso dice. Y dice que está en el mismo lugar, en el mismo nivel. Entonces tenemos un parámetro de regularidad constitucional. ¿Qué es eso para los estudiantes más jóvenes? Tenemos una bolsa de derechos. Ahí meten la Constitución, meten los tratados internacionales, meten las interpretaciones que han hecho los tribunales internacionales y las interpretaciones que han hecho la Suprema Corte. Ahí está todo. Y saquen de esa bolsa lo que aplique al caso. Si lo que aplica al caso es la Constitución, la Constitución. Si lo que aplica al caso es el Tratado Internacional, el Tratado Internacional. Con todos los bemoles que decía Abraham, pero en el caso mexicano la Constitución no los permite. Y ya. Muchas gracias, Carla. Ahora… muchas gracias, Carla. Ahora, pues… Abraham, por favor. Bien, en primer lugar, muchas gracias a quienes han planteado las preguntas. Desde luego me parecen todas ellas muy interesantes. Lo que no tengo muy claro es que yo tenga los conocimientos suficientes como para contestarlas a todas, ¿no? Bueno, voy a leer muy brevemente las preguntas y también las voy a contestar sucintamente. La primera pregunta se me formula a mí, pero quizás debiera haberse formulado a Carla, y además Carla ya ha dicho algo en este sentido, ¿no? Se me pregunta, ¿la obligatoriedad del control de convencionalidad en México es apresurada? Bueno, en todo caso entiendo que la pregunta se refiere al carácter más o menos apresurado del control de convencionalidad en general y no tanto al caso particular de México. Pero bueno, yendo al caso particular de México, yo no conozco bien la realidad constitucional mexicana, pero para responder a esta pregunta yo formularía otras dos, ¿no? Para responder adecuadamente a esta pregunta yo plantearía dos interrogantes. Bueno, ¿cómo se contempla en la Constitución mexicana el derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? No lo sé. Lo primero que yo haría es bucear en ese sentido, ¿no?
¿Cómo se recibe en la Constitución mexicana el derecho internacional de los derechos humanos? Se parte de la primacía de ese derecho frente a la Constitución, como hace la Constitución francesa en su artículo 55, no lo sé. Ya digo que creo que es lo primero que habría que aclarar. Y en segundo lugar, también creo que habría que bucear en la Constitución mexicana y determinar si la Constitución mexicana permite la primacía del derecho internacional de los derechos humanos frente a la Constitución misma, ¿no? Frente a la Constitución misma, ¿no? ¿Cómo se percibe a sí misma la Constitución mexicana, ¿no? ¿Admite la prevalencia de otro derecho, el derecho internacional de los derechos humanos, sobre ella misma? Bueno, la segunda pregunta, la idea de que todos los Estados miembros de la Unión Europea se adhieran al Consejo de Europa, ¿considera que se perdería la esencia original de la Unión Europea? Bueno, yo creo que no, ¿no? A día de hoy, quizás en el pasado se pudiera cuestionar, pero a día de hoy está muy clara la vinculación necesaria entre la Unión Europea y el respeto a los derechos fundamentales, a los derechos de la Unión, hoy incorporados al derecho primario a través del Tratado de Lisboa. Por tanto, yo creo que no hay pérdida, ¿no? No hay pérdida en este sentido de la esencia de la Unión Europea, me parece a mí. Por tanto, yo creo que sería conveniente, muy conveniente, la adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo de Derechos Humanos. En España podría identificarse alguna relación sustancial, axiológica, entre la doctrina del bloque de constitucionalidad y el control de convencionalidad. La verdad es que esta pregunta es de nota, ¿eh? Esta pregunta es una pregunta difícil, pero yo diría que la relación entre el bloque de constitucionalidad y el control de convencionalidad, yo diría que la relación es más bien excluyente, ¿no? El Tribunal Constitucional Español ha dejado bien claro en varias de sus sentencias que el derecho comunitario no integra el bloque de la constitucionalidad, de ahí que el Tribunal Constitucional no se entienda facultado para ejercer el control de conformidad de una norma nacional al derecho de la Unión Europea, y por eso lo que exige el Tribunal Constitucional, lo que aconseja el Tribunal Constitucional es el planteamiento de la cuestión prejudicial, ¿no? El propio Tribunal Constitucional, recientemente al hilo del caso Meloni, ha planteado por vez primera la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y por tanto, me parece que la relación que media entre bloque de constitucionalidad y control de convencionalidad, más bien una relación excluyente. Bien, por último, última pregunta, también muy interesante. ¿Qué influencia han tenido en materia de control de convencionalidad las sentencias Silver contra el Reino Unido, Filey contra el Reino Unido, en el sentido de que el Tribunal Europeo sostuvo en estos casos que no es tarea de la Corte dictaminar en relación a una legislación en abstracto o emitir opinión acerca de la compatibilidad de dicha norma en relación con el convenio? Bueno, yo creo que no es exactamente así, ¿no? El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en alguna sentencia, incluso alguna sentencia reciente, por ejemplo el caso Sengin contra Turquía, sí ha realizado algún juicio de conformidad de la legislación nacional, en ese caso la legislación de Turquía, con las exigencias del Convenio Europeo de Derechos Humanos. En este caso se trataba del artículo 9 del convenio, ¿no?, que consagra la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Por tanto, yo creo que en alguna ocasión el Tribunal Europeo sí que ha hecho alguna llamada al Estado Nacional, alguna llamada en el sentido de que, mire, su norma nacional, el derecho local e incluso la propia Constitución puede ser contraria al convenio.
Ahora bien, lo que sí es cierto es que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos nunca se ha atrevido, a diferencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso Simmental, nunca se ha atrevido a aconsejar, incluso a solicitar del juez nacional la inaplicación del derecho nacional contrario al convenio, ¿no? Como mucho ha aconsejado alguna reforma legislativa para adaptar el derecho nacional al convenio, pero nunca ha hecho una llamada al juez nacional para que directamente inaplique esa ley, ¿no? Por tanto, se quiere dejar en manos de las autoridades nacionales la remoción, la sustitución del derecho local, del derecho nacional contrario al Convenio Europeo de Derechos Humanos, ¿no? Podría decirse que el Tribunal Europeo ha sido menos atrevido que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Bueno, nada más, insisto, muchas gracias. Agradecemos la participación de nuestros ponentes y en este momento la moderadora hará entrega a Carla Iracema Quintano Osuna y a Abraham Barrera Ortega de un reconocimiento por parte de la Academia Interamericana de Derechos Humanos por su intervención en este observatorio. Igualmente, la Academia Interamericana reconoce la participación de Irene Espiño como moderadora de esta sesión. Muchísimas gracias a todos. Les suplicamos a los presentes permanecer en sus lugares para dar inicio de inmediato a la cuarta sesión de este observatorio, que tratará sobre cuestiones actuales sobre derechos económicos. Gracias.